Lagers claras. Hace cerca de 200 años, en el sur de Alemania, unos cerveceros se toparon por accidente con una manera distinta de elaborar cerveza. Guardaban sus barriles en cuevas frías de los Alpes y notaron algo curioso. Esa fermentación lenta, hecha en frío, daba como resultado un líquido más limpio, sin esas notas afrutadas que suelen acompañar a las cervezas oscuras tradicionales. Aquel nuevo brebaje salía dorado y transparente, y no tardó en volverse un éxito. La diferencia real está en la levadura, ese microorganismo diminuto que convierte el azúcar en alcohol. En las lagers se usa una variedad llamada Saccharomyces pastorianus, que rinde mejor en temperaturas bajas. Como trabaja despacio en el frío, apenas genera esos aromas afrutados típicos de las sales. En cambio, deja que el grano y el lúpulo se noten con más nitidez, y la mayoría de la gente percibe el resultado como algo crujiente y fresco. Estas lagers se hicieron famosas bajo el nombre de Pilsner, en honor a la ciudad bohemia de Pilsen, y hoy son el estilo de cerveza más consumido del planeta. Casi todas las marcas comerciales grandes que conocemos son lagers claras, pensadas para ser refrescantes, con justo el amargor del lúpulo necesario para equilibrar la malta. Su graduación suele rondar entre el 4 y el 6%, lo que las vuelve ideales para tomar en días calurosos. Lagers de Malta. Estilos como la Bock, la Dunkel o la Mersen se alejaron de esa idea de cerveza pálida y ligera para apostar por sabores más profundos, logrados tostando el grano a temperaturas más altas durante más tiempo. Es un proceso parecido a dorar pan o sellar una carne. El calor provoca la reacción de Maillard, que genera compuestos llamados melanoides, responsables tanto del color oscuro como de esas notas tostadas y cálidas. De hecho, existían cervezas oscuras de Malta en Alemania mucho antes de que aparecieran las variantes doradas. El estilo más reconocido de este grupo es la Mersen, que tradicionalmente se elaboraba en marzo y se dejaba reposar en cuevas frías todo el verano para servirse recién llegado el otoño, durante el Oktoberfest. Por su parte, la Vienna Lager nació en Austria en el siglo XIX y se distingue por su color cobrizo, casi rojizo, y un aroma tostado suave. Se elabora con malta vienesa, un grano secado justo lo necesario para resaltar el tostado sin excederse. Lo interesante de esta cerveza es que tiene cuerpo, se siente sustancial en la boca, pero termina seca, y ese final seco evita que resulte empalagosa o pesada. Lagers fuertes. Las lagers fuertes pegan más duro que las tradicionales porque parten de mayor cantidad de grano, lo que se traduce en más alcohol y una textura más densa. Los monjes bávaros fueron pioneros elaborando versiones extra fuertes, conocidas como Doppelbock, a las que llamaban pan líquido, porque las bebían durante sus periodos de ayuno. Si no podían comer sólidos, al menos tomaban algo denso y calórico. Estas cervezas pueden alcanzar el 10% de alcohol o más, cargadas de sabores intensos a frutos secos oscuros, caramelo tostado y melaza. Otro estilo de esta familia es el Baltic Porter, que en realidad se originó en Inglaterra, pero se popularizó alrededor del mar Báltico. Aunque lleva Porter en el nombre, técnicamente es una lager, por el tipo de levadura empleado. Son cervezas para beber despacio, saboreándolas, no para tomar de un trago. Ales claras. Las ales claras usan la misma levadura que el resto de las sales, esa que flota hacia la superficie durante la fermentación, conocida como Saccharomyces cerevisiae. Pero los cerveceros controlar la temperatura con cuidado para evitar esos toques picantes y ácidos que normalmente aparecen en las sales. El resultado se parece sorprendentemente a una lager, aunque técnicamente sea una ale. La Blonde Ale americana surgió en los años 80, cuando algunos cerveceros buscaban conquistar a quienes solo bebían lagers ligeras de producción masiva. La Cream Ale, en cambio, es una creación estadounidense de mediados del siglo XIX, en una época en que los inmigrantes alemanes traían sus lagers al país y éstas se volvían enormemente populares. Los cerveceros locales querían competir, pero no contaban con el equipo ni el almacenamiento frío necesarios para elaborar lagers auténticas. Así que usaron levadura de ale, aunque después enfriaban la cerveza como si fuera una lager, lo que suavizaba el conjunto. Muchos añadían también maíz o arroz a la receta, lo que le da a la Cream Ale un toque ligeramente dulce y la vuelve muy ligera y fácil de beber. Ales lupuladas. En el siglo XIX, los cerveceros británicos que enviaban cerveza hacia la India descubrieron que agregar más lúpulo ayudaba a conservarla durante el largo viaje por mar. Así nació la India Pale Ale, o IPA, más lupulada y más fuerte que las pale ales comunes.
Los cerveceros artesanales estadounidenses revivieron el estilo en los 70 y 80, pero llevaron todo al extremo usando variedades de lúpulo americanas con notas cítricas, resinosas y de fruta tropical. Las IPA modernas suelen rondar entre el 5 y el 8% de alcohol, y algunas versiones dobles o imperiales llegan todavía más alto. El amargor se mide en unidades IBU, y hay IPA que superan las 100 unidades, un nivel de amargor intenso. Más recientemente aparecieron las Hazy IPA, también llamadas New England IPA, que reinventan por completo el concepto. En lugar de buscar sequedad y amargor, apuestan por sabores jugosos que recuerdan a un batido de frutas tropicales: mango, maracuyá, naranja. Los cerveceros logran esa textura suave y cremosa, añadiendo granos ricos en proteína, como avena y trigo, e incorporando la mayor parte del lúpulo al final del proceso, o incluso después de la fermentación. Esta técnica resalta los aromas frutales y reduce el amargor agresivo. El aspecto turbio y opaco de estas cervezas es intencional, producto de las proteínas y los restos de levadura que quedan suspendidos en el líquido. Ales oscuras tostadas. Aquí entran las porters y las stouts, cervezas elaboradas con maltas tostadas. La porter es una ale inglesa de tono marrón a negro que surgió en el siglo XVIII, reconocida por sus notas de malta tostada, chocolate, café y caramelo. La versión inglesa tradicional se enfoca en caramelo suave y chocolate ligero. La Robust Porter lleva ese carácter tostado al máximo, con café y chocolate oscuro más intensos, y la Porter americana suma lúpulo agresivo y un tostado todavía mayor. Las Stout evolucionaron a partir de las Porters, pero emplean cebada tostada, lo que produce un amargor más seco y cercano al café. La Guinness, uno de los estilos más reconocidos, nació en la cervecería de Arthur Guinness en Irlanda en 1759 y hoy es una de las marcas de alcohol más exitosas del mundo. Algunas Imperial Stout llegan al 12% de alcohol o más y suelen incorporar café, vainilla o incluso reposo en barricas de bourbon. Ciertas versiones terminan sabiendo más a postre que a cerveza. Ales de estilo belga. Las ales belgas forman una categoría muy diversa, elaboradas con levaduras y especias particulares. La Witbier, o blanca belga, se hace con trigo y se especia con cilantro y cáscara de naranja, lo que le da notas cítricas y ligeramente picantes. Las abadías, como la Double o la Triple, son ales fuertes de fermentación alta. La Double es ámbar oscura, con dulzura de malta y notas de caramelo y frutos oscuros. La Triple, en cambio, es pálida, más fuerte, seca y con un toque picante. Todas estas cervezas usan levaduras belgas que generan ésteres frutales y fenoles, así que incluso una ale belga dorada puede saber especiada o afrutada, pese a ser fuerte y maltosa. El rango de alcohol va del 5 hasta el 12%, según el estilo. Ales fuertes y maltosas. Los ingleses llevan elaborando barley wine desde el siglo XIX, y le pusieron vino porque su fuerza y complejidad rivalizan con la de un vino real. Estas cervezas pueden envejecer años, incluso décadas, desarrollando notas parecidas a la cereza y una profundidad enorme. Son densas, dulces y suelen ubicarse entre el 8 y el 12% de alcohol. Los escoceses tienen su propia versión fuerte, la Wee Heavy, centrada en el caramelo de malta y con un toque ahumado sutil que viene de la turba usada tradicionalmente para secar el grano. Son cervezas para tomar despacio, muchas veces acompañando postres intensos. Cervezas de trigo. Las cervezas de trigo incorporan una proporción considerable de malta de trigo, lo que aporta una textura sedosa y un dulzor suave a pan. En muchas de ellas, la levadura misma se convierte en la protagonista del sabor. Las variantes alemanas se construyen alrededor de un tipo de levadura muy particular, que define todo el aroma. La Hefeweizen es el ejemplo clásico. Su levadura genera notas marcadas de plátano y clavo que dominan la experiencia. Al acercar la nariz a una Hefeweizen, se percibe plátano maduro, quizá un toque de chicle y un aroma especiado de clavo, todo producido de forma natural durante la fermentación, sin ingredientes añadidos. La cerveza en sí es pálida, turbia por la levadura en suspensión, y muy refrescante. La Dunkelweizen conserva ese mismo perfil de levadura, pero usa maltas más oscuras, lo que suma capas de caramelo y chocolate sobre las notas de plátano y clavo, una combinación curiosa entre lo frutal especiado y lo dulce tostado. Las versiones americanas de trigo, en cambio, usan una levadura neutra que deja una textura sedosa y un dulzor de grano limpio, sin sabores que compitan.
Los cerveceros estadounidenses también suelen añadir más lúpulo que sus contrapartes alemanas, así que a veces aparecen notas cítricas o florales junto al trigo. Cervezas ácidas y silvestres. Antes de que se entendiera bien el papel de la levadura y la higiene en la elaboración, casi toda la cerveza era, en mayor o menor medida, ácida, porque levaduras y bacterias silvestres se colaban en el proceso. En la región del Pajottenland, cerca de Bruselas, los cerveceros nunca dejaron de elaborar estas cervezas ácidas a propósito. Son las lambic. Se hacen dejando el mosto expuesto al aire libre para que la levadura silvestre lo colonice, y luego se envejecen en barricas de madera durante años. El resultado es una bebida ácida y compleja. Los cerveceros alemanes tienen su propia versión ligera y refrescante en las Berliner Weisse. La Goese, por su parte, es una mezcla efervescente de lambics jóvenes y viejos, y sus versiones con fruta absorben el azúcar y la acidez de esos frutos. No en vano se le suele llamar el champán de Bruselas. En la región belga de Flandes existen además ales rojas o marrones envejecidas en madera, con ese característico equilibrio agridulce. Estilos híbridos. Los híbridos difuminan las fronteras usando levadura de lager a temperaturas de ale, o al revés. La Kölsch, que legalmente solo puede llamarse así si se elabora en Colonia, Alemania, usa levadura de ale, pero se deja reposar en frío como una lager, lo que da una cerveza limpia y crujiente con un leve toque afrutado. El California Common, o Steam Beer, surgió durante la fiebre del oro, cuando los cerveceros no tenían acceso a refrigeración. Usaron levadura de lager pero fermentaron a temperaturas más cálidas. El resultado es un híbrido que se ubica justo entre una ale y una lager. Estos estilos suelen quedarse cerca del 5% de alcohol y atraen a quienes disfrutan ambos mundos. Cervezas especiales. En este grupo entran cervezas con ingredientes o métodos poco convencionales. Un ejemplo es la Rauchbier, la cerveza ahumada alemana, elaborada con malta secada sobre fuego abierto, lo que le deja un aroma intenso, parecido al tocino ahumado, incluso antes de fermentar. El humo impregna el grano durante el secado, y esa característica se traslada a la cerveza terminada, con matices que van desde un toque sutil de tocino hasta un carácter potente de barbacoa. Hasta antes de la Revolución Industrial, prácticamente toda la cerveza tenía cierto toque ahumado, porque, antes de inventarse el tostador de tambor, esa máquina capaz de secar la malta con aire caliente en lugar de fuego directo, la única forma de secar el grano húmedo era exponiéndolo a las llamas. Así que, durante buena parte de la historia de la cerveza, ese sabor ahumado era simplemente lo normal. La Rauchbier de hoy conserva ese método antiguo, aun cuando el resto de la industria avanzó hacia técnicas de malteado más limpias y sin humo. Otra rareza es la Oyster Stout, elaborada con carne o cáscaras trituradas de ostras dentro de la propia cerveza. Nació de la tradición victoriana de acompañar ostras con stout. No sabe a pescado, sino que aporta un sabor umami suave y redondo.